El jurado por unanimidad otorga el premio Trobades a Albert Camus en su primera convocatoria a Mona Hatoum. Su obra, inscrita en la tradición minimalista, va más allá, hacia una poesía indómita. My name is Mona Hatoum and I'm a visual artist. I was born in Beirut to Palestinian parents who came from Haifa in 1948 and settled in Lebanon. I'm extremely honored to be receiving the first Trobades Albert Camus Prize, to be associated with such a giant of the French literature. With visual arts, the language is a little bit more kind of abstract and slippery, and therefore it can very easily be misunderstood or seen as something elitist. So I'm really impressed that this group has sort of gone over the barrier, if you like, between the different disciplines and have appreciated the work of a visual artist. So that makes me really happy. Albert Camus, el hombre rebelde, se definía ante todo como una artista. Combinando el legado ideológico comprometido de Camus junto a lo que es la creación artística, cultural mediterránea, pues surgió la idea de crear ese premio que lleva el nombre de Albert Camus y del debate cultural mediterráneo, y que creo que podrá dar y reforzar la necesidad y la urgencia de que el arte, la cultura, la creación artística tienen que seguir siendo el elemento esencial en forjar el futuro del Mediterráneo. I have a very special relationship with the Mediterranean. I grew up in Lebanon, very close to the Mediterranean, in Beirut, and I actually learned to swim in the Mediterranean before I could even walk. On a choisi une artiste libanaise, enfin née au Liban mais d'origine palestinienne, qui fait des installations avec des matériaux de la vie quotidienne et qui fait des choses assez extraordinaires, parce que c'est pour montrer souvent les choses éphémères de la vie, pour montrer les situations d'incertitude et d'inquiétude. És inconformista, que hi ha aquest contrast, no?, entre una cosa que aparentment pot no dir gaire res i que en canvi li busca la manera de ser crítica, d'enfrontar-se amb moltes injustícies, de fer pensar, no?, i per tant de sacsejar una mica l'espectador. Es un artista de dos orillas, puesto que nació en Oriente Medio y vive en Londres, donde se ha formado. Es un artista que en su vida misma el exilio está presente, como lo estuvo en el caso de Camus. I have been living in London since 1975 because in that year I happened to be on a short visit to London and the war started, the civil war started in Lebanon, and I ended up being stranded there. So I decided to join an art school. Happy accident, I suppose, because at least it meant I didn't have to live through the horrible years of war in Lebanon, and I managed to do something useful with my time. Acceptar que som homes i res més que homes és acceptar el que accepta Camus, la nostra dimensió tràgica, si es pot dir així, en el sentit de que som una espècie que no té sentit però necessita el sentit per viure.
on comença i on acaba un artista. El seu espai, diguem-ne, no és un espai acotable d'una manera rígida com poden ser els espais de les disciplines científiques, acadèmiques, etc. No? Artista és senzillament una de les maneres d'estar en el món, encara que això no vol dir que pugui eludir cap responsabilitat. Camus, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature en décembre 1957, a bien indiqué la fonction qu'il assignait à l'art et qui était d'établir cette image de l'homme. Et pour lui, le véritable artiste doit être solidaire de l'humanité, non pas simplement dans un sens que nous dirions humanitaire, il le faisait aussi, mais dans le sens qu'il soit tout près de la vie de chaque homme, qu'il se sente solidaire de chaque homme dans ce qu'il vit et que cela entre dans son art. Hemos querido que no solo fuera pues, una ceremonia de entrega de un premio, sino que también queríamos que Mona pudiera tener algún momento con las futuras generaciones de posibles creadores. Y por eso fuimos con Mona Hatoum a la Escuela de Arte de Mahón. Yo creo que una gran oportunidad para ellos de poder entender la complejidad de su obra, y eso también es uno de los objetivos, no solo del premio, sino de las Trobades, que esa conferencia pues haya sembrado algo en esas futuras generaciones. You know, thinking about Albert Camus makes me go back to my youth, if you like, my teenage years when myself and my friends were struggling with sort of trying to understand the world around us, and this concept of the absurd was something that spoke to me at the time. But also the rebelliousness as well, which is something that I have always had. Rebellion against religion, especially in my case, because I always found it as a very divisive thing that creates wars and conflicts. But also what I identify with a lot in the writings of Camus is this sunny pessimism or optimistic pessimism, which is something that comes a lot in my work. I'm always dealing with issues that are quite heavy, but I'd like to put them forward in a very kind of elegant or beautiful way. So you always have this kind of opposition between darkness and lightness, beauty and danger, heaviness and lightness, humor and seriousness. So this is something that I also kind of see in the writings of Camus, which I think that's probably why I was chosen for this prize. D'abord, c'est la beauté de sa création, mais c'est aussi la manière dont il a mis en résonance son expérience avec l'expérience douloureuse du monde actuel. Es un artista que busca la belleza, pero también es consciente del horror. El arte es la búsqueda, en definitiva, de la esencia y de una expresión adecuada de esa esencia. El arte y la creación artística constituye el punto de encuentro, de salvación, de ilusión, de trascendencia, que nos va a poder encontrar claves que desgraciadamente en el día a día, en la gestión política de las distintas situaciones dramáticas que está viviendo el Mediterráneo, no son siempre fáciles de encontrar. Uno de los principales objetivos de los encuentros de las Trobades literarias mediterráneas Albert Camus y del premio Trobades Albert Camus es colocar la cultura en el centro. Consideramos que los creadores son los que nos pueden iluminar también y guiar en el mundo en el que estamos. El año pasado las Trobades literarias mediterráneas estuvieron bajo el signo de Ítaca. La idea era el retorno a la isla, a esta isla que nos acoge en San Luis, esa isla donde nació la abuela de Albert Camus. Y el año que viene, las Trobades literarias mediterráneas Albert Camus de 2019 llevarán como título, bajo el signo de Prometeo, Los caminos de la rebeldía. Nos vemos en 2019.